hermanos, gracias por continuar con nosotros en esta serie de transmisiones, de temas precisamente basados en cuanto a todo lo concerniente a la iglesia profetizada, ya se hace en la era patriarcal como en la era mosaica, así como lo han venido desarrollando excelentemente nuestro hermano Ramiro Carrales y también con nuestro hermano Enrique Morales, y que ahora me corresponde a mí también hablar en cuanto a la iglesia de Cristo profetizada por nuestro Señor Jesucristo, y también en un momento breve también nuestro hermano Enrique Esparza, ¿verdad? Muy bien, hoy vamos a hablar, hermanos, precisamente en cuanto a la iglesia profetizada por Cristo, y tomando como punto de partida precisamente en Mateo capítulo 16, el versículo del 13 al 19. No sin antes, permítame tantito decirle, abrir un pequeño paréntesis, un pequeño preámbulo para avisarle de que si usted quiere comunicarse con nosotros, ponerse en contacto con nosotros, tiene también nuestras redes sociales, como lo es a través de nuestro correo electrónico principalmente, que es mgarcia-medio165@hotmail.com. Mi número de teléfono es 817-223-6413. Usted sabe que también en la iglesia donde su servidor ministra, que es la Iglesia de Cristo en Northwest, allá en la ciudad de Fort Worth, Texas, nuestra dirección es 6059 Asle Avenida en Fort Worth, Texas, código de área 76135. Pero ahorita estamos transmitiendo desde este lugar que es la Iglesia de Cristo Seagoville, aquí cerquitas a Colman, ¿no? Muy bien. Ahorita nuestro hermano Enrique Esparza, él es el que trabaja aquí, colabora aquí con los hermanos, le va a dar más detalles en cuanto al lugar en donde estamos ubicados. Pero agradecemos mucho su presencia y gracias por aceptar nuestra invitación. En Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19, vamos a hablar en el momento en que nuestro Señor Jesucristo precisamente nos habla de su iglesia en una forma profética. En Mateo 16, versículos del 13 al 19, dice la palabra de nuestro Dios así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este tema precisamente tiene como intención mostrarle a través de las Escrituras que la iglesia que nuestro Señor Jesucristo profetizó dentro de su ministerio se cumplió con el fin precisamente de poder cumplir varias expectativas, las cuales obviamente iban de acuerdo, en armonía con la voluntad de nuestro Dios, pero todo era con el fin de honrar y de glorificar también a su Padre Celestial. Y ese debe de ser también el concepto, a la idea de todos nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que si nosotros en verdad deseamos ser parte de la iglesia de Cristo, bueno, tenemos que hacer lo mismo que hicieron precisamente los convertidos, los primeros convertidos al cristianismo. No me voy a meter mucho en este punto, dado a que nuestro hermano Enrique nos va a estar hablando ya en cuanto a lo que fue el establecimiento de la iglesia, una vez que nuestro Señor Jesucristo cumplió con todo lo referente hacia Él. Pero tomando como ejemplo, o tomando como la idea, adoptando la idea de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
algunas de los discípulos del Señor expresaron, manifestaron lo que ellos habían escuchado de las personas que no conocían bien a nuestro Señor Jesucristo, porque no vivían muy íntimamente, no vivían muy cerca de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que tenían ciertos conceptos, ciertas ideas erróneas en cuanto a la persona del Señor. Pero cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, inmediatamente el apóstol Pedro expresa esa gran verdad con respecto de no solamente a la persona de Cristo, sino con respecto a su deidad, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía muy en claro en su mente quién era el Señor, porque vivía muy cerca con el Señor, podía presenciar todo lo que el Señor venía haciendo, escuchar las enseñanzas del Señor, y es por eso que tenía ese perfecto entendimiento en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, por ejemplo, si nosotros le dijéramos a las personas quién dice la gente o quién dicen los hombres que es la iglesia de Cristo, bueno, el hombre tiene una tendencia en cuanto a lo desconocido. Cuando la persona desconoce alguna cosa, tiende a especular, tiende a decir: bueno, yo supongo que es esto, yo creo que es aquello, yo creo que es el otro. Pero una especulación, hermanos, no tiene cimientos, no tiene evidencias, y por lo tanto se puede convertir meramente en una hipótesis, es decir, en meras suposiciones solamente, ¿no? Pero la gente, obviamente, que no conoce realmente a la iglesia, es por eso que se va a crear un sinfín de cosas. De hecho, hasta ahorita lo que hablaba nuestro hermano Enrique con respecto a la iglesia de Cristo profetizada en la era patriarcal, hablándonos de este gran profeta, también lo que fue Daniel, dándonos esa revelación a través de la escritura que Dios le concedía y que le estaba revelando parte de su propósito eterno. Déjenme decirle que para algunas personas esto es absurdo, dicen. Esto es absurdo, que la iglesia de Cristo no puede ser lo mismo al reino, que porque simple y sencillamente, bueno, para ellos, es decir, porque vino siendo solamente, es una opción que nuestro Señor Jesucristo tuvo, porque no se le dio tiempo para poder establecer su reino, dado a que los judíos le crucificaron. Sin embargo, mientras que otros también señalan solamente o la consideran como algo temporal, dado a que también se podría contradecir con respecto a lo que es la iglesia, a lo que es el reino. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, cuando toquemos ese punto de una de las expectativas precisamente que Dios, o que nuestro Señor Jesucristo tenía al hablarnos de la iglesia en una forma profética, era precisamente el hecho de establecer un reino aquí en la tierra. Pero para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la iglesia que el Señor profetizó, podría venir a ser una realidad en este mundo, pues principalmente tenía que poner su fundamento del cual su iglesia estaría establecida, que era precisamente la fe en su deidad, como dice precisamente en Mateo capítulo 16 y en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nuestro Señor Jesucristo no se estaba refiriéndose a Pedro. Bien sabemos precisamente que la palabra Petros es una piedra, y la palabra Petra es una roca. Entonces es algo muy diferente. Si yo le digo a usted tome una piedra, bueno, va a tomar una pequeña piedra que es un fragmento de una roca y fácilmente la va a arrojar. Pero si se le dice a usted tome una roca y arrójela, obviamente le va a ser imposible, porque estamos hablando de algo mucho más inmenso, de proporciones más inmensas, ¿no? Entonces, básicamente lo que el Señor está hablando es precisamente de sí mismo. Ya lo decía nuestro hermano Enrique, ahorita basándose en 1 Corintios, que la roca es Cristo. De hecho, también el apóstol Pedro lo expresa a sí mismo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5: la piedra desechada por vosotros los edificadores ha venido a ser la piedra angular, que es nuestro Señor
Jesucristo. Entonces tenía que establecer la base, el cimiento que venía siendo la fe con respecto a su deidad, que era el Hijo de Dios. Pero también tenía que establecer su doctrina, como lo vemos precisamente allá en Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17 del versículo 6 al 8. Fíjese lo que dice la Escritura. Juan 17, versículo 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran, y me los distes, y han guardado, dice, tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, dice, les he dado. Esa transmisión, esa transacción que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con la palabra de su Padre, se la ha transmitido como una herencia a los apóstoles. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces démonos cuenta, principalmente lo que estamos viendo, lo que el Señor está elaborando, para que en un futuro no muy lejano se pudiera establecer su iglesia, principalmente lo que es la fe en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo también su palabra, su doctrina, y por último también tenía que cumplir con todas las profecías sobre sí mismo, tenía que cumplir con todas esas profecías mesiánicas y aún todavía aquí es del Antiguo Testamento, la era patriarcal, como lo decía nuestro hermano Ramiro Carrales en la cuestión de Abraham. En tus siguientes serán benditas todas las familias de la tierra. Pero para llevar a cabo esto, para darle cumplimiento, él tenía que vivir precisamente su ministerio tal y como Dios lo venía anunciando. Y es por eso que en Lucas capítulo 24, del versículo 44, o solamente el versículo 44, Lucas 24, versículo 44, dice la palabra de nuestro Dios así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario cumplir con todo esto, para que de esta manera la iglesia pudiera ser establecida y principalmente se tuviera que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y darle así apertura a la misma. Pero una vez que nuestro Señor Jesucristo diera inicio a su iglesia, Él venía a ofrecerle precisamente, y es donde aquí vamos a ver las expectativas que nuestro Señor Jesucristo quería lograr una vez que su iglesia fuera establecida. El Señor quería ofrecerle al mundo precisamente un reino espiritual. Cuando habla precisamente allá en Mateo capítulo 16 y versículo 18 al 19, usa como sinónimo la iglesia con el reino. Vendría a ofrecernos un reino, pero también vendría a ofrecer al mundo una esperanza de la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vendría también así ofrecerle no solamente un reino, no solamente una esperanza, sino que también venía a ofrecerle al mundo un templo, un lugar en donde adorar a nuestro Dios, como claramente lo dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, démonos cuenta ya, de hecho también hace un momento nuestro hermano Enrique nos hablaba en cuanto a lo que es la palabra iglesia, que es en la palabra griega es eclesia, que significa los llamados fuera. Obviamente también el término de santos, que en la palabra griega es hagios,
indica apartados para un propósito especial. Hemos sido apartados de la influencia del mundo para poder vivir bajo la influencia divina, para poder vivir conforme al Espíritu de nuestro Dios, y de esta manera hacer de la iglesia precisamente también un templo para nuestro Dios. Es por eso que decíamos hace un momento, en cuanto a lo que es precisamente estas expectativas que nuestro Dios desea lograr, que nuestro Dios desea alcanzar mediante el cumplimiento de esta profecía. Es por eso que, de acuerdo a las Escrituras, una vez establecida la iglesia, profetizada por nuestro Señor Jesucristo, vendría a ofrecer esto: un reino espiritual, como lo estamos viendo precisamente en Mateo 16, versículo 18 al 19, donde vamos a hacer nuevamente lectura en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aunque para algunas personas, hermanos, esto, como decíamos al principio, sea imposible de entender, porque el entendimiento, hermanos, ¿cómo podría decir? Para algunas personas les es imposible entenderlo, dado a que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, como lo vemos allá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, diciendo precisamente que lo que pasó en el día del Pentecostés fue solamente la venida del Espíritu Santo y no la del reino. Una vez que el apóstol Pedro predicara el Evangelio, no se cumplió lo dicho precisamente por nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 16 y versículo 19, en donde estamos viendo que el Señor dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando del reino y está hablando de la iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, etcétera, etcétera. Otros dicen que el reino y la iglesia no es lo mismo, dado a que el mismo Señor dijo con respecto a su reino que no era de este mundo. De hecho, en Juan capítulo 18, versículo 36, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo cuestionado por Poncio Pilato, decía: mi reino no es de este mundo. Y es por eso que muchos dicen: bueno, si el mismo nuestro Señor Jesucristo dice que mi reino no era de este mundo, esto significa que el reino no iba a ser establecido y que no iba a ser la iglesia tampoco. Pero el Señor no se está refiriéndose en un concepto literal, sino más que todo en un concepto espiritual. Lo que dijo por su reino no es literal, sino más bien espiritual, como lo vemos de hecho en Juan capítulo 17 y en el versículo 14. Juan 17, en el versículo 14, dice el Señor así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El reino del cual estaba hablando nuestro Señor Jesucristo era meramente espiritual. Sus súbditos, sus seguidores, su reino no iba a ser espiritual, sino más que todo, literal más bien, sino más que todo espiritual. Y es por eso que mismo el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Al sacarnos precisamente del mundo, nos hace parte de su reino. Pero mientras que otros dicen que la iglesia vino a ser un plan B, por el hecho de que el Señor, como les decía, una vez muerto, no pudo establecer su reino. De hecho, aún los judíos le preguntaron precisamente antes de ascender al cielo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Allá en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero los apóstoles no estaban hablando de la iglesia, ni estaban hablando del reino en un concepto espiritual, sino que estaban hablando precisamente
del reino literal, en cuanto al hecho de restablecerlo en una cuestión política, gubernamental, social, no en cuanto a una cuestión espiritual. Esta escritura no hace referencia al reino de nuestro Dios, sino más bien a la nación de Israel. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo mencionó que iba a edificar su iglesia, no solamente estaba profetizando su iglesia, sino que también estaba profetizando su reino. Nuestro Señor Jesucristo, al usar la palabra iglesia y reino, les está intercambiando, usándolas como sinónimo de una de la otra. De hecho, anteriormente nuestro Señor Jesucristo había dicho que su reino estaba entre los que iban a creer en su palabra. Allá en Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. No lo busquen ni allá ni acá, porque el reino está entre vosotros, indicando que sus seguidores, sus discípulos, vendrían a formar parte de su reino, parte de su iglesia. No sería levantado en los cielos, sino más bien en la tierra. Es decir, precisamente, obviamente que esto conforme al plan de nuestro Dios, pero y siendo todos guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, la iniciativa la tomó nuestro Dios en la eternidad, pero de aquí se levantarían los súbditos, de aquí se levantaría la iglesia y también el reino que vendría a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Es por eso que cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez el evangelio a los judíos, usó la primer llave del evangelio al convertirse como 3,000 personas, dando inicio la iglesia y dando inicio el reino de nuestro Dios, como lo vemos allá en Hechos capítulo 2 y en el versículo 41. Hechos 2, versículo 41, déjenme llegar a esta cita. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Démonos cuenta que da inicio precisamente la iglesia. No voy a entrar en muchos detalles en esto, porque en eso va a hablar nuestro hermano, pero tal y como nuestro Señor Jesucristo lo había enseñado a Nicodemo, precisamente allá en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6, que este hombre, que era un principal entre los judíos, va de noche a nuestro Señor Jesucristo con la intención de preguntarle acerca del reino. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, conociendo su intención, conociendo lo que había en su corazón, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque Nicodemo no lo entendía, es por eso que le dice: ¿cómo puede un hombre viejo, siendo viejo, entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor nuevamente le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces démonos cuenta que esto es lo que nos lleva al cumplimiento de la iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo la venía profetizando también en sus enseñanzas. Una vez que nosotros obedecemos al Evangelio, vendríamos a formar parte de la iglesia del reino, pero también de la iglesia y del reino de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice que somos libertados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, dándonos precisamente ese reino, o haciendo de nosotros, al ir incrementando súbditos, al ir incrementando también la iglesia, se va incrementando también el reino de nuestro Dios, cuando el Señor nos da esa libertad, cuando nos rescata del poder de las tinieblas. No es de que esté en un futuro muy lejano, sino que ya está presente tanto la iglesia como el reino. Pero convirtiéndonos así en sacerdotes del gran rey, como lo dice allá en primero de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois, cuando dice el linaje escogido, real sacerdocio. La palabra real, que en el griego es basileo, se refiere a lo que es la realeza, lo que es el rey. Y es por eso que algunas traducciones nos dicen sacerdotes del rey. No solamente nos convierte en sacerdotes del rey, sino también haciendo de nosotros un reino, como dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, al que algunos ahí dicen que
nos hace reyes, no está mal traducida esa palabra. Sabemos muy bien, hermanos, que nos hizo parte de su reino, hizo de nosotros un reino, como dice en el texto original griego. El único que tiene autoridad para gobernar en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey, y por lo tanto, para que un rey pueda existir, tiene que tener súbditos. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, Él es quien gobierna su iglesia, porque Él la estaba profetizando precisamente, y porque Él gobernaría en su iglesia una vez que fuera establecida. En Mateo 28, versículo 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay cabida para otro tipo de autoridad. El Señor la tiene toda. No solamente el Señor vendría a ofrecer un reino mediante la iglesia profetizada, sino que también una fe basada en nuestro Dios. De hecho, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, dice, sean en Dios. Cuando hablamos de una nueva fe en nuestro Dios, estamos hablando de una fe totalmente basada en el poder de nuestro Dios, como lo estamos viendo en el versículo 21. Recordemos que anteriormente los judíos basaban su fe tanto en sus tradiciones, Mateo capítulo 15, del 1 al 9, como también en las normas y en la ley del Antiguo Testamento. Lo vemos allá en Juan capítulo 8, del versículo 31 al 33, en donde los judíos no sentían la necesidad de un redentor, puesto que ellos querían alcanzar la salvación, o se hacían ya merecedores de la salvación, o se hacían parte de la salvación por simplemente ser descendientes de Abraham. Pero nuestro Señor Jesucristo claramente les decía que si realmente querían ser libertados de sus pecados, tenían que recibir su palabra, su verdad. Cuando mismo Moisés, hermanos, profetizó de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de Israel y el Salvador de todo el mundo. En Hechos capítulo 3, démonos cuenta, Hechos capítulo 3 y versículo 22, dice el Espíritu Santo ahí: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba a su iglesia, le hablaba en un término profético, pero que no iba a estar muy lejano, que en pocos días, precisamente como lo decía nuestro hermano Enrique también, en cuanto a la profecía de Daniel, que en pocos días iba a ser establecida también la iglesia del Señor. Mismo el Espíritu Santo, a través de la boca del apóstol Pedro, nos está hablando de que Moisés lo refiere como un profeta, precisamente, porque nos venía hablando también de profecías, de cosas que se iban a cumplir más adelante. Una de ellas era de nuestro Señor Jesucristo, aunque era profeta, pero también era, o es más bien, el Hijo de Dios. Y es por eso que ahora todo aquel que quiera ser parte del reino de nuestro Dios, todo aquel que quiera ser parte de la fe de nuestro Señor Jesucristo, tiene que oírle. Si no, entonces se está poniendo, no va a poner en serio peligro su salvación, sino que todavía no la tiene. ¿Cómo poner en peligro algo cuando no lo poseemos, cuando todavía no es parte nuestro? Más que todo, se está poniendo en riesgo de ponerse bajo la ira de nuestro Dios. Es por eso que es muy importante
que uno se identifique plenamente con la iglesia profetizada por nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya vino a abolir todo lo que estaba escrito en la ley. Para eso el Señor vino. Y para eso era necesario cumplir con todo lo relacionado a la profecía de la iglesia, como dice en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Aboler implica en el griego la palabra katargos, que significa desactivar, para dar inicio al deseo de nuestro Dios, que es basar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Por último, un templo en donde se adoraría al Dios verdadero era lo que nos venía ofreciendo nuestro Señor Jesucristo cuando nos hablaba de la iglesia profética. Una de las cosas por las cuales nuestro Señor vino a este mundo fue para que su persona en el mundo pudiera tener un templo en donde adorar al Dios verdadero. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿3? Un minuto. Okay. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 precisamente nos habla ahí de que ahora nosotros seríamos esas piedras vivas para venir a formar parte del templo de nuestro Dios. Termino con esto diciéndole las expectativas que nuestro Señor quería lograr al darle cumplimiento a la profecía de la iglesia. Era precisamente otorgarnos un reino, otorgarnos una fe y otorgarnos un templo, que el templo somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, para adorar y servir a nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y pues les animamos a que sigan con nosotros en sintonía. Hasta pronto, hermanos. Dios les bendiga.